A veces pienso que las verdaderas historias de terror no empiezan con gritos ni con puertas chirriantes. Empiezan con algo más pequeño. Una sospecha. Un presentimiento que se instala en el pecho como una semilla venenosa. La mía empezó con una simple notificación. Era martes por la noche. Recuerdo que acababa de subir un video a TikTok, como cada día. Una reseña sobre un libro que me había encantado. Grabada con ese entusiasmo que trataba de contagiar a quien me veía, respondí algunos comentarios, sonreí frente a la pantalla, cerré la app. Mientras me preparaba un té, el celular vibró sobre la mesa. 1, 2, 3 veces. No era raro. Mi teléfono no paraba desde que mi comunidad había empezado a crecer. Miles de personas veían mis videos, comentaban, enviaban mensajes. Pero esta vez fue diferente. Había un mensaje directo, corto, frío, sin emojis, sin presentación. Te estoy mirando. Fruncí el ceño. ¿Una broma? ¿Alguien intentando llamar mi atención? No le di importancia. Dejé el celular a un lado, envolviéndome en mi manta favorita. Apagué la luz de la sala y me recosté, pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. Pero el sueño no llegó. En su lugar, llegó esa sensación, una inquietud suave, persistente, como si hubiera dejado una ventana abierta sin darme cuenta, como si algo invisible hubiera entrado en mi espacio. Trataba de convencerme de que era solo imaginación, que después de tanto tiempo frente a las pantallas, mi mente empezaba a jugarme trucos. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, el celular vibró otra vez. Esta vez no era una notificación, era una llamada. Número oculto. El brillo de la pantalla iluminó mi habitación a oscuras. Sentí cómo mi corazón latía desbocado. Mi garganta se cerró. No contesté. Dejé que sonara hasta que el silencio volvió a cubrirlo todo. Apretando la manta contra mi pecho, traté de dormir. Pero el miedo se había instalado ya demasiado hondo. Al amanecer, aún temblando de cansancio, salí a recoger el periódico en la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Una carta, sin sobre, doblada en 4, colocada justo donde yo tendría que verla. Mis manos temblaban al desplegarla. El papel estaba escrito con una caligrafía pequeña y apretada. Nos vemos pronto. No tengas miedo. No entendía. No podía entender. Era demasiado real. Demasiado cercano. Ya no era un mensaje virtual. Ya no era una llamada en la madrugada. Era alguien. Alguien que sabía dónde vivía. Alguien que me había estado observando tan de cerca, que ahora podía alcanzarme. Me quedé allí, congelada, con la carta en las manos. El aire a mi alrededor parecía haberse espesado, y aunque era de día, sentí que el sol nunca había parecido tan lejano. Lo peor era que, en el fondo, una voz susurraba en mi cabeza. Esto apenas comienza. Quise convencerme de que todo era una coincidencia, de que quizá era una broma pesada, un seguidor demasiado entusiasta, nada más. Así que esa mañana hice lo que mejor sabía hacer. Fingí normalidad. Me arreglé como siempre. Me senté frente a la ventana donde grababa mis videos y encendí la cámara. Sonreí. Recomendé libros. Hablé de ansiedad, de sueños, de esperanza. Como si dentro de mí no hubiera un animal salvaje golpeando las paredes de mi pecho, pidiéndome a gritos que escapara. Mientras editaba el video, mi celular vibraba sin parar. Notificaciones, comentarios, likes, todo como siempre, todo como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. No importaba cuántos filtros pusiera sobre mi vida, ya no era la misma. Cada pequeño ruido me sobresaltaba. Cada sombra al otro lado de la ventana me hacía contener el aliento. No podía ignorarlo. La carta seguía allí, sobre mi escritorio, como una herida abierta. Nos vemos pronto. No tengas miedo. Las palabras se repetían en mi mente, como una canción rota que no podía dejar de escuchar. Esa tarde, mientras regresaba del supermercado, lo sentí. Esa sensación, una mirada, una presencia. Me giré bruscamente, buscando algún rostro familiar, pero la calle estaba casi vacía. Un par de personas caminaban apuradas, absortas en sus teléfonos. Un repartidor descargaba cajas en la esquina. Nadie parecía prestarme atención, y sin embargo, el frío en mi nuca seguía allí, persistente, insistente. Apresuré el paso. Llegué a casa jadeando, con las llaves temblando entre mis dedos. Cerré la puerta con 2 vueltas de llave. Corrí las cortinas. Encendí todas las luces, como si eso pudiera alejar la oscuridad que ya se había instalado dentro de mí. Intenté razonar. Quizá era paranoia. Quizá me estaba dejando llevar. Quizá todo estaba en mi cabeza. Pero entonces vi algo que me quitó cualquier duda. En el buzón, junto a la propaganda habitual, había otro sobre. No, no era un sobre. Era una fotografía. Una foto mía. Tomada desde la calle. Yo, en la ventana, grabando mi último video. Sonriendo a la cámara. Y en el margen inferior, escrito a mano: te ves hermosa cuando crees que nadie te está mirando. Se me cayó la foto de las manos. El suelo pareció hundirse bajo mis pies. Ya no podía negarlo. No era paranoia, no era una broma, era real. Alguien me estaba vigilando, alguien que no tenía intención de detenerse. La ilusión de seguridad, de normalidad, de control, se había roto en 1000 pedazos. Y yo no tenía idea de cómo recogerlos. Después de esa foto, algo dentro de mí cambió. Ya no podía fingir. No podía sonreír para la cámara como si nada pasara. No podía caminar por la calle sin sentir que cada sombra me acechaba. Empecé a grabar solo dentro de casa. Cerraba todas las ventanas. Corría las cortinas. Evitaba mencionar lugares que frecuentaba o cualquier detalle que pudiera dar pistas sobre mi vida. Pero no era suficiente. El miedo se había convertido en mi compañero de cuarto. Dormía conmigo. Comía conmigo. Me susurraba en cada silencio. Una tarde, mientras editaba un video frente a la ventana del salón, lo vi. Al principio, creí que era mi imaginación. Un reflejo, tal vez. Una ilusión óptica. Pero cuando enfoqué bien la vista, allí estaba. Un hombre. De pie. Bajo el farol de la esquina. No se movía. No hablaba por teléfono. No fingía hacer otra cosa. Simplemente me miraba. El corazón me golpeó tan fuerte que sentí náuseas. Corrí a cerrar las cortinas de inmediato. Me apoyé contra la pared,
respirando agitadamente, tratando de no entrar en pánico. Puede ser casualidad, me dije. Puede ser alguien esperando a alguien, pero en el fondo sabía la verdad. Era él, el autor de las cartas, el que había tomado la foto, el que no se conformaba con mirar desde lejos. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido, cada sombra me sobresaltaba. Me armé de valor y contacté a la policía. Me dijeron que, sin pruebas claras, poco podían hacer. Que si volvía a verlo, intentara grabarlo. Que cambiara mis rutas, que estuviera alerta. Alerta, como si pudiera dejar de estarlo. Como si no estuviera viviendo en un estado de alerta constante desde hacía días. Decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de mi departamento. Una medida desesperada. Un intento de recuperar algo de control. Mientras el técnico las instalaba, me obligué a salir a la calle. Necesitaba respirar, sentir que aún era libre. Caminé hasta la cafetería de siempre. Pedí un café para llevar. Y entonces, en el reflejo de la vitrina, lo vi de nuevo. Esta vez más cerca. Esta vez, casi a mi lado. Un hombre con gorra, gafas oscuras, ropa neutra. Invisible para cualquiera que no supiera lo que estaba buscando. No me atrevía a girarme. Sentía su presencia como una presión en el pecho, como una mano invisible sujetándome por la espalda. No sé cómo logré pagar, tomar mi café y salir caminando sin correr. Cada paso me costaba un mundo. Cuando llegué a casa, cerré la puerta, bajé todas las persianas y activé la alarma. Me senté en el suelo, contra la puerta, temblando, sola. ¿Hasta cuándo podría seguir así? No lo sabía. Solo sabía una cosa. La distancia entre nosotros se estaba acortando, y pronto, muy pronto, él iba a cruzarla. Desde aquella tarde en la cafetería, mi vida dejó de ser mía. Cada vez que salía a la calle, sentía que caminaba sobre un escenario, bajo la mirada constante de alguien que yo no podía ver, pero que sí me veía a mí. No importaba si era de día o de noche. No importaba si estaba rodeada de gente. El miedo ya no me abandonaba. Empecé a cambiar mis rutinas. Salía a horas distintas. Tomaba caminos diferentes. Me mezclaba entre la multitud como un fantasma más. Pero no importaba cuánto me esforzara. Siempre sentía sus pasos detrás de mí. Siempre. Una tarde, decidí hacer una pequeña prueba. Fingí equivocarme de calle. Doblé inesperadamente a la derecha. Luego a la izquierda. Me detuve frente a un escaparate fingiendo interés en algo que no podía ver. Y allí estaba, reflejado en el vidrio. A unos metros detrás de mí. No era una ilusión. No era paranoia. Era real. Él era real. Mi garganta se cerró. Sentí que el mundo a mi alrededor se desdibujaba. Me obligué a caminar fingiendo calma. Cada paso era un suplicio. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave, con cerrojo, con cadena. Activé la alarma. Apagué todas las luces. Me acurruqué en el sofá, abrazando una manta como si pudiera protegerme de todo lo que se avecinaba. Y entonces, el timbre de mi puerta sonó 1, 2, 3 veces. Contuve el aliento. Me quedé inmóvil, con los ojos fijos en la puerta, como si pudiera verla a través de la oscuridad. No esperaba visitas, no había pedido nada. Y en mi pecho, el miedo latía como un tambor de guerra. El timbre volvió a sonar. Más insistente, más urgente. Me levanté con movimientos torpes. Tomé el celular. Marqué el número de la policía. Mientras esperaba que contestaran, me acerqué a la puerta, descalza, para no hacer ruido. Miré por la mirilla. No había nadie. La calle estaba vacía, abandonada, demasiado tranquila. Una voz grabada respondió en el teléfono. Número de emergencias. ¿Cuál es su situación? No supe qué decir. No había pruebas. No había un rostro. No había un nombre. Solo ese vacío. Y la certeza absoluta de que alguien estaba ahí. Acechando, esperando. Colgué sin decir una palabra. Minutos después, escuché un sonido suave. Algo deslizándose bajo la puerta. Un sobre. Mi cuerpo temblaba tanto que apenas pude recogerlo. Dentro había una nota escrita a mano. No tengas miedo. Solo quiero verte de cerca. Caí sentada en el suelo. La carta temblaba en mis manos sudorosas. El mundo giraba a mi alrededor. Ya no era solo un acosador, era una amenaza real, con intenciones que yo no podía ni imaginar. Las cámaras de seguridad instaladas días antes estaban grabándolo todo. Corrí a revisar las grabaciones, y allí estaba, un hombre con capucha, parado frente a mi puerta, esperando, como si supiera que tarde o temprano, yo abriría. La policía, cuando vino horas después, solo pudo decirme que reforzara las cerraduras, que evitara salir sola, que informara si volvía a pasar. Eso era todo. Yo estaba sola contra una sombra que cada día parecía más audaz, más valiente, más cerca, y sabía, en el fondo de mi alma, que pronto, muy pronto, él no iba a conformarse con esperar tras la puerta. Las noches empezaron a volverse interminables, dormía poco, o mejor dicho, apenas cerraba los ojos. Cada pequeño ruido me hacía sentarme de golpe en la cama, con el corazón desbocado. La oscuridad de mi habitación, que antes era un refugio, ahora me parecía un campo minado. Cualquier sombra podía esconderlo a él. Cualquier susurro del viento podía ser su respiración. Y luego empezaron las llamadas, siempre de madrugada, siempre desde un número oculto. Al principio no contestaba. No, dejaba que el teléfono sonara hasta que el sonido me destrozaba los nervios. Luego ponía el móvil en modo avión, convencida de que necesitaba, aunque fuera, un par de horas de paz. Pero las llamadas seguían llegando. Una noche, después de un día particularmente agotador, decidí contestar. Mi voz temblaba cuando dije, hola. Al
principio, silencio, ni una palabra, solo una respiración lenta, pesada, profunda. Me recorrió un escalofrío tan fuerte que tuve que apoyar una mano en la pared para no caer. ¿Quién eres?, pregunté, forzando una valentía que no sentía. ¿Qué quieres? La respuesta fue un susurro, tan bajo que apenas pude escucharlo. Ya eres mía, congelé. ¿Qué dijiste?, susurré, más para mí misma que para él. La voz repitió, más clara esta vez. Siempre has sido mía. Corté la llamada de inmediato. Tiré el teléfono al suelo. Retrocedí hasta el rincón más alejado de la habitación, abrazándome las rodillas, luchando por no romper a llorar. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la siguiente. Los días se convirtieron en una niebla constante. El miedo era una segunda piel. Mis sentidos estaban tan agudizados que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Instintivamente, empecé a moverme con sigilo incluso dentro de mi propia casa. Caminaba descalza, apagaba las luces, evitaba hacer ruido. Me había convertido en una sombra dentro de mis propios muros, y a pesar de todas las precauciones, sabía que no estaba a salvo, porque la amenaza no venía de las ventanas abiertas, ni de las puertas mal cerradas. La amenaza ya estaba dentro de mí, en mi mente, en mi alma. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. Una figura, parada al borde de la cámara, justo fuera del rango de visión, como si supiera exactamente hasta dónde podía acercarse sin ser captado completamente. Era una provocación, un juego macabro. Me sentí atrapada como un animal, sin salida, sin escapatoria. Quise llamar a alguien, a cualquiera. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que sentía que me miraban? ¿Que veía sombras? No tenía pruebas, no tenía rostros. Solo tenía miedo. Un miedo tan real que podía saborearlo en mi boca. A partir de esa noche, las llamadas se intensificaron. Cada noche, a la misma hora. Primero silencio, luego respiraciones y finalmente, palabras cada vez más inquietantes. Te ves preciosa con esa blusa azul. Me gusta cuando cantas en la ducha. No tengas miedo, pronto estaremos juntos. Ya no era solo acoso, era invasión, era amenaza, era una promesa. Y en el fondo, muy en el fondo, sabía que el siguiente paso sería mucho peor. Sabía que pronto, el hombre detrás de esas llamadas, el hombre que me espiaba, el hombre que caminaba detrás de mí en la calle, iba a cruzar el umbral que aún lo separaba de mí. Y cuando lo hiciera, sabía que nada ni nadie podría detenerlo. Nunca olvidaré esa noche. Todavía puedo sentirla en mi piel, como una cicatriz que no desaparece. Eran cerca de las 2 de la madrugada. El silencio era tan espeso que podía escuchar el zumbido leve del refrigerador en la cocina. No había viento, no había tráfico. Solo esa calma densa, agobiante, que presagia una tormenta. Yo estaba sentada en el sofá, abrazada a una manta, mirando sin ver la televisión encendida en mute. No podía dormir, no quería dormir. Entonces, lo escuché. Un golpe seco, un golpe en la ventana del salón. Me congelé. El corazón empezó a latirme con tanta fuerza que me dolían los oídos. El golpe no se repitió, pero el daño ya estaba hecho. Me obligué a moverme, paso a paso, acercándome a la ventana, con la respiración contenida. Corrí apenas 1 centímetro la cortina, y lo vi. Él estaba allí, de pie, tan cerca que podría haber tocado el vidrio con solo estirar la mano. Una figura alta, con una sudadera oscura y capucha, la cabeza inclinada hacia adelante, como si intentara ver el interior. Instintivamente retrocedí, tropezando con la esquina del sofá. El miedo era un animal salvaje dentro de mí. Tomé el celular de la mesa. Mis dedos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Marqué el 911. ¿Emergencias?, respondió una voz al otro lado. Mi voz apenas era un susurro. Hay un hombre en mi ventana. Está tratando de entrar. Estoy sola. Por favor. La operadora me pidió que me encerrara en una habitación segura y que no colgara. Corrí al dormitorio. Cerré la puerta. Atravesé una silla contra el picaporte. Todo mientras escuchaba, del otro lado, el sonido inconfundible de la ventana forzándose. Un crujido metálico. Un golpe amortiguado. El operador me hablaba, pero apenas podía entender las palabras. Yo solo escuchaba mi propia respiración. Y los ruidos. Los malditos ruidos. Minutos que parecieron horas. La operadora me dijo que las patrullas ya venían en camino. Que resistiera. Que no hiciera ruido. Entonces, silencio. Un silencio aún peor que los golpes. Porque significaba que ya no sabía dónde estaba él. Seguía afuera. Había logrado entrar. Me acurruqué en un rincón del dormitorio, temblando como una hoja. No tenía escapatoria. Solo podía esperar. Las sirenas llegaron como un rugido en medio de la noche. Luces rojas y azules atravesaron la ventana del dormitorio. Escuché gritos, órdenes, pasos apresurados, y luego, el golpe seco de alguien siendo reducido contra el suelo. No supe cuánto tiempo pasó antes de que golpearan mi puerta. La policía. Habían atrapado al hombre. Cuando me atrevía a salir del cuarto, escoltada por los agentes, vi su rostro por primera vez. No era un monstruo, no era una figura grotesca. Era un hombre cualquiera, de unos 30 años, con rostro común, casi anodino. Eso fue lo más aterrador, que la amenaza no venía disfrazada de horror, venía disfrazada de normalidad. En su mochila encontraron una cuerda, un cuchillo de cocina, una cámara fotográfica y un cuaderno. Un cuaderno lleno de anotaciones sobre mí, días, horarios, recorridos, cafés favoritos, rutinas de grabación. Todo. Había estudiado cada uno de mis movimientos. Había planeado todo con meticulosidad. Y esa noche no había venido a mirar. Había venido a llevarme. Lo más desconcertante de todo. No fue verlo esposado en el suelo. No fue el cuchillo. No fue la cuerda. Fue su rostro. Normal. Corriente. Era un hombre que cualquiera podría cruzarse en la calle, en el supermercado, en una cafetería. Y no levantaría sospechas. Eso era lo que me helaba la sangre. No era un monstruo de película. No era un loco gritando incoherencias. Era alguien perfectamente invisible para los ojos del mundo. Me temblaban las piernas mientras los agentes me hacían preguntas. Nombre, dirección, ocupación. Respondía en automático, como si mi voz viniera de muy lejos. Uno de los policías me explicó que, al ser sorprendido infraganti, podrían proceder con cargos de intento de allanamiento y acoso criminal, pero lo decía con una voz cansada, burocrática, como si fuera solo otro caso más. Otro número en su estadística. Para mí, era mucho más que eso.
Era el fin de mi paz. Era la constatación de que alguien podía estudiarme, perseguirme, casarme, sin que yo me diera cuenta. Horas más tarde, cuando por fin me dejaron regresar a casa, el agente que había revisado su mochila me entregó el cuaderno. Puede que quieras verlo, me dijo con cara seria. Te ayudará si decides presentar una denuncia formal. Tomé el cuaderno con manos temblorosas. No estaba preparada para lo que encontraría dentro. Cada página era una réplica perturbadora de mi vida. Fechas, horarios, descripciones minuciosas. Sale a correr a las 7:10. Compra café en la esquina los martes. Hoy usó un vestido rojo. Se ve más accesible cuando sonríe a los desconocidos. Había incluso pequeños dibujos, esbozos de mi departamento, de mi rostro, de la calle donde vivía. Descubrí detalles que ni yo recordaba haber compartido. Cosas que había dicho al pasar en un video. Cosas que alguien, muy atento, había captado y utilizado en mi contra. Ese hombre, Rafael Torres. Ese era su nombre. No tenía antecedentes penales graves. Nunca había sido acusado formalmente por nada. Un fantasma que había aprendido a acechar sin dejar huellas. Me contaron que en su historial de redes sociales habían encontrado mensajes parecidos a otras creadoras de contenido. Nada suficiente para condenarlo antes. Nada. Hasta ahora. Me preguntaron si quería una orden de alejamiento. Claro que sí, respondí. Pero incluso mientras lo decía, sabía la verdad. Una orden de alejamiento es solo un papel. El miedo no se va con firmas ni sellos. Rafael pasaría unos días detenido, quizás semanas. ¿Y después? ¿Después qué? No había garantías. No había protección real. Esa noche, de regreso en casa, me senté en el suelo de la sala, a solas, en silencio. Miré alrededor de mi propio hogar, ahora convertido en una prisión de paredes invisibles. Me pregunté si algún día volvería a sentirme segura, si algún día volvería a confiar en una calle transitada, en una mirada casual, en la sensación de estar sola. Y entonces entendí algo que me golpeó como un puño. Nunca volvería a ser la misma, la Marina que confiaba, la Marina que reía frente a la cámara, la Marina que compartía detalles de su vida con el mundo, había desaparecido, y en su lugar había quedado alguien nuevo, alguien que sabía que los monstruos no solo viven en las sombras. A veces, ellos caminan a plena luz del día. Dicen que después de la tormenta viene la calma. Yo no lo sentí así. Después de aquella noche, después del arresto, después de todo, lo que llegó no fue paz, fue vacío. Un silencio espeso que llenaba todos los rincones de mi casa. Un silencio que no traía alivio, sino más miedo. Durante días no salí, no grabé, no publiqué. No sabía cómo actuar frente a una cámara cuando apenas podía actuar frente a mí misma. El mundo fuera de esas 4 paredes seguía girando. La gente seguía bailando en TikTok, subiendo recetas, contando chistes, y yo apenas sobrevivía. Recibí mensajes de mis seguidores, preguntando si estaba bien, algunos preocupados, otros impacientes, como si mi ausencia fuera una traición personal. Me sentía atrapada en una paradoja cruel. Había creado una vida compartiendo mi mundo, pero al hacerlo, había dejado la puerta abierta para que alguien la atravesara, y ahora no sabía cómo cerrarla. Una tarde, decidí intentar salir, solo hasta la esquina, un pequeño paso. Me vestí de manera sencilla, una gorra baja, gafas de sol. Me forcé a caminar con calma, aunque cada fibra de mi ser gritara que corriera, que me escondiera. Sentía todas las miradas clavadas en mi espalda, incluso donde no había nadie. No llegué ni a mitad de la cuadra. Un ruido detrás de mí, una simple tos, un paso apresurado, fue suficiente para hacerme girar bruscamente, con el corazón en la garganta. No era él, no era nadie. Y aún así, regresé corriendo a casa, temblando como una hoja al viento. Supe entonces que no era solo el miedo a Rafael. Era el miedo a lo que él había dejado en mí. Me había robado la confianza, la naturalidad, la alegría, todo lo que era ligero en mi vida. Ahora pesaba como una losa. El proceso judicial siguió su curso. La policía me mantenía informada, pero todo era lento, burocrático. Y mientras tanto, mi vida seguía en pausa. Había días en los que me sentía capaz de pelear. Días en los que quería gritar mi historia al mundo, advertir a otros, levantar la voz. Pero había otros días en los que la culpa me devoraba. ¿Había sido culpa mía? ¿Había compartido demasiado? ¿Había confiado en exceso en la bondad de los desconocidos? Me consumía el remordimiento, como si haber vivido con libertad fuera un error imperdonable. Hasta que un día, algo dentro de mí cambió. Estaba revisando los videos antiguos de mi canal, buscando no sé qué, quizás rastros, quizás advertencias que no supe ver, cuando encontré un clip, un video sencillo. Yo, hablando sobre la importancia de ser valientes, sobre no dejar que el miedo definiera nuestras decisiones. Me quedé mirándome, mirando esa versión de mí misma, tan luminosa, tan segura, y entendí. Él me había atacado porque yo brillaba, porque mi voz llegaba más lejos de lo que su sombra podía alcanzar. Él había querido apagarme. Y si me escondía ahora, si dejaba de crear, de hablar, de vivir, le estaría dando exactamente lo que quería. No iba a permitírselo. Quizás nunca volvería a ser la misma. Quizás el miedo sería un compañero permanente. Pero aún así, no me iba a rendir. Decidí que contaría mi historia, con mis palabras, con mi voz, en mi propio tiempo, y no solo por mí, sino por todas aquellas personas que alguna vez se sintieron perseguidas, amenazadas, silenciadas. No importaba si mi voz temblaba, lo importante era que seguía siendo mía, y estaba lista para usarla. Pasaron algunos días antes de que me atreviera a grabar de nuevo. Cada vez que miraba la cámara, una parte de mí quería retroceder. Una parte de mí recordaba todas esas noches de miedo, todos los pasos silenciosos en la oscuridad, todas las cartas dejadas bajo mi puerta. Pero había otra parte, una que ardía, una que no estaba dispuesta a dejarse apagar. Así que respiré hondo. Me senté frente a la cámara en mi rincón favorito de la casa, el mismo que tantas veces había mostrado a mis seguidores, y hablé. Hola, dije, con una voz que apenas reconocía como mía. Hoy no vengo a recomendar libros. Hoy quiero contarles una historia. Mi historia. No le puse música, no le puse efectos. No edité los silencios ni los temblores de mi voz, porque cada temblor era real, cada pausa era verdad. Les hablé de las señales, de los primeros mensajes que ignoré,
de las sensaciones que traté de minimizar. Les conté cómo un extraño había traspasado las barreras de lo virtual, cómo había invadido mi vida, mi mente, mi paz. Hablé del miedo, del terror paralizante, de las noches en vela, pero también hablé de la resiliencia, de cómo, a pesar de todo, seguía aquí, seguía hablando, seguía respirando. Cuando subí el video, mi corazón latía como si fuera a romperse. No sabía qué esperar. Comentarios, críticas, quizás más amenazas, pero lo que recibí fue algo que no había anticipado. Miles de mensajes, de apoyo, de solidaridad, de personas que habían pasado por experiencias similares y nunca se habían atrevido a contarlo, de personas que me agradecían por poner en palabras lo que ellas aún no podían decir en voz alta. Fue como encender una pequeña luz en una habitación donde todos creíamos estar solos. No solucionaba todo, no borraba el trauma, no me devolvía la inocencia perdida, pero me daba fuerza. Me recordaba que, aunque el miedo fuera una sombra persistente, no era invencible. Poco a poco, empecé a recuperar partes de mí misma. Salía a caminar con más confianza, aunque aún miraba sobre mi hombro. Volví a leer en el parque, aunque escogía lugares concurridos y seguros. Volví a reír con mis amigos, aunque a veces el miedo todavía susurraba en mi oído. Era un proceso, un camino sin atajos, una reconstrucción diaria. A veces me encontraba llorando sin razón aparente. A veces me paralizaba en medio de un supermercado, sintiendo que todos los ojos estaban sobre mí, pero ahora sabía algo que antes ignoraba. No estaba rota, solo estaba sanando. Y sanar, entendí, no era volver a ser quien era antes. Era construir algo nuevo, algo más fuerte, algo más consciente. Ahora sabía que la vulnerabilidad no era una debilidad, era una forma de valentía. Sabía que levantar la voz, aunque temblara, era un acto de resistencia. Sabía que no estaba sola, que allá afuera, más allá de las sombras, había personas dispuestas a tender la mano, que mi historia podía ser la chispa para que otros también encontraran su voz. Y eso, pensé mientras apagaba la cámara después de grabar un nuevo video, era algo que Rafael nunca podría quitarme. Mi miedo podría seguir acompañándome, pero mi voz era mía, y nadie iba a arrebatármela otra vez. Con el paso de los meses, entendí que las cicatrices que llevaba dentro no eran algo que debía esconder. Eran, en realidad, la prueba de que había sobrevivido. La vida no volvió a ser como antes, nunca lo fue, y ahora sé que tampoco tenía que serlo. Aprendí a ver el mundo con otros ojos, más atentos, más conscientes, pero también más compasivos. Me tomé el tiempo de construir nuevas fronteras, de decidir qué quería compartir, con quién y de qué manera. Ya no compartía cada rincón de mi vida en redes sociales, no porque tuviera miedo, sino porque había aprendido el valor de guardar para mí lo más sagrado, mi espacio, mi paz, mi seguridad. Empecé a trabajar en proyectos que antes me parecían imposibles, charlas sobre seguridad digital, conversatorios con otros creadores de contenido, talleres para mujeres que, como yo, alguna vez se sintieron vulnerables. De aquella experiencia oscura, nació algo que ni yo misma había anticipado, una fuerza nueva, más callada, más firme, una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse sentir. Claro que había días malos, días en los que el miedo volvía a susurrar en mi oído, recordándome todo lo que había pasado, pero ya no era prisionera de ese susurro, no era su dueña. Yo había elegido otra cosa, elegí vivir, elegí seguir soñando, elegí ser libre, incluso sabiendo los riesgos que eso implicaba. Cada vez que me sentaba frente a una cámara ahora, lo hacía con plena conciencia, no por inercia, no por costumbre, lo hacía como un acto de rebeldía, una afirmación de que, a pesar de todo, seguía aquí, seguía sonriendo, seguía creando, seguía respirando. Una noche, revisando los comentarios de un video, encontré uno que me hizo llorar. Una chica joven escribió: "Gracias por contar tu historia. Gracias por enseñarme que no estoy sola". Me quedé un largo rato mirando esas palabras. Eran simples, eran sinceras. Y en ese momento, entendí algo que quizás había intuido todo este tiempo. La oscuridad puede tocarte, puede rodearte, puede tratar de romperte, pero mientras tu voz siga viva, mientras sigas siendo capaz de tender una mano, de encender una luz, de compartir una verdad, nunca estarás realmente sola. Yo no estaba sola, nunca lo estuve. Había una red invisible de personas que, aunque no conociera, respiraban el mismo miedo, la misma rabia, la misma esperanza. Y ahora, mi historia era parte de algo más grande, un recordatorio de que sí, los monstruos existen, pero también existen quienes se atreven a enfrentarlos, quienes a pesar de todo, siguen amando, siguen creando, siguen creyendo, porque al final, aprendí algo que ni el miedo pudo arrebatarme, que la vida vale la pena ser vivida, incluso con cicatrices, que cada latido, cada palabra, cada paso hacia adelante es una victoria, una pequeña, silenciosa, poderosa victoria. Y yo elegía celebrarla, una y otra vez, sin miedo.